continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Cómo están? Como siempre, un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, RPOs Bolivia, la radio bandera de los pueblos originarios, el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo y la gran cadena de medios de comunicación de las organizaciones sociales en todo el territorio nacional. Bienvenidos al programa Dialogando con el Pueblo. Bueno, el pasado miércoles 27 de noviembre del presente año, sin duda que va a quedar marcada en la historia del Estado de Bolivia. Luego de 27 años, la tienda política más grande de nuestro territorio nacional, como es el MAS y PSP, ha renovado su directorio, dejando atrás el caudillismo, sepultando de esta forma, de manera definitiva, las aspiraciones personales de Evo Morales y cerrando además el ciclo de vida política de este dirigente de los productores cocaleros del Chapare. Destacamos este hecho porque es importante en la vida política, reiteramos, pero también queremos hablar porque sobre este particular, porque el Tribunal Supremo Electoral, tras más de 6 meses, por fin ha determinado reconocer a Grover García como presidente del MAS y PSP mediante un auto 022/2024 que da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que en una primera instancia ha convalidado el 10º Congreso de Mayo desarrollado en la Ciudad del Alto con una presencia masiva de delegados que han arribado desde diferentes puntos del territorio nacional. Como se recordará, el pasado jueves el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, ha participado junto a organizaciones sociales de una ofrenda a la Pachamama en agradecimiento a la Madre Tierra y esperando días mejores para los bolivianos. Los mensajes de unidad y reconciliación entre militantes del MAS y PSP, haciendo saber que las peleas internas ya han pasado y ahora es el momento de encarar el futuro, unidos en una reconstrucción, decían, del proceso de cambio con miras a un bienestar de Bolivia, pues es el tema que sin duda lo vamos a abordar. Otro tema que vamos a señalar y que va a marcar agenda informativa sin duda en el curso de la presente semana que cerramos es el referido al presupuesto general del Estado 2025 que proyecta para el próximo año el desembolso de 35.000 millones de bolivianos para el subsidio de combustible, alimentos, bonos sociales y rentas. Se dice además que el presupuesto total consolidado asciende a 296.566 millones de bolivianos y el total agregado llega a 369.340 millones de bolivianos. Se destaca además que más del 20% de estos recursos están destinados para la salud, la educación, con un aumento de 5 millones o 5.000 millones de bolivianos en relación a la gestión 2024. Estos temas y otros tópicos, como el relacionado a la confusión que existe en los rentistas sobre el pago del bono de solidaridad, vamos a
a abordar en el programa Dialogando con el Pueblo de la fecha. Para este propósito contamos con la presencia de los siguientes invitados. Está acá con nosotros la senadora Virginia Velasco. Muy gentil, muchas gracias por participar de este Dialogando con el Pueblo. Adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Un saludo cordial para ti, a Radios RPOs. Saludar al compañero Rodolfo, también un dirigente que ha estado siempre velando el interés más grande, el interés de los organizaciones sociales, de los trabajadores, obreros, etcétera. Yo soy la agradecida de estar en este programa y que tan importante es debatir estos puntos tan importantes y proponer con propuestas propositivas para seguir construyendo el país, la patria y el pueblo boliviano, y tomando en cuenta qué tan importante es lo político también y este instrumento más grande del país que se tiene que llevar adelante, porque es la lucha de diferentes organizaciones sociales, es la lucha incansable de construir un partido político más grande del país hacia el mundo, como el MAS-IPCP, Rubén. Muy bien, muchas gracias, senadora. Está efectivamente Rodolfo Ayala, dirigente experimentado de los trabajadores fabriles. Ahora, dirigente de la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia. Además, habrá que recordar que estuviste en la Central Obrera Boliviana. Eso es importante porque la experiencia tuya, sin duda, que es un aporte en este Dialogando con el Pueblo. Rodolfo, bienvenido al programa. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecer también la invitación que nos has hecho y también un saludo cordial a nuestra compañera, amiga, hermana, Virginia, a vos, a todos los que realmente realizan este programa con mucho esfuerzo para que vayan enterándose, ¿no? La sociedad civil, todos los bolivianos y bolivianas, tenemos que conocer todos los temas que estamos manejando, sea a nivel de ejecutivo del gobierno o sea también por los sectores sociales. Y te agradezco, ¿no?, nuevamente la invitación. Perfecto, gracias, Rodolfo. Bien, deben sumarse en los siguientes minutos el dirigente Trujillo Walter Cari Apaza, presidente de la Comisión Orgánica de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, también Milán Berna de la Comisión Política también de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y Gary García de la Comisión de Medio Ambiente. Estos tres de la máxima organización sindical de trabajadores del agro. Bueno, comenzamos, senadora Virginia. Lo ocurrido el pasado miércoles, cuando el Tribunal Supremo Electoral finalmente ha reconocido a Grover García como presidente del MAS-IPCP, se dice que es un hecho histórico, que en la práctica de la política en el país, porque luego de 27 años se logra enterrar el caudillismo, marcando una nueva agenda política en nuestro territorio patrio. ¿Cómo podemos entender este hecho importante? Reitero que marca una agenda informativa y también en lo que va a significar la agenda política a partir de esta instancia, pues es otra, ¿verdad? Adelante. Bueno, Rubén, hay que resaltar lo que es la lucha de las organizaciones sociales como fundadores de este instrumento político MAS-IPCP, que es el instrumento más grande del país y hacia el mundo. Ha sido un instrumento que ha aglutinado a diferentes sectores sociales como mineros, fabriles, vecinos, universitarios, diferentes organizaciones sociales constituidas en nuestro país, y eso significa una lucha, trayectoria, con luto, dolor y llanto en las carreteras, en diferentes departamentos, de consolidar esa unidad, de consolidar esa inclusión, participación, la reciprocidad, y etcétera. Entonces,
Ahora que ya se ha recuperado, ha sido inédito para nuestras organizaciones sociales como fundadores de este instrumento político, como la CETSUTCB, la Confederación de Bartolina Sisa, las interculturales. Ahora está en manos de nuestras organizaciones. Lo que hemos visto es de que ya más de 20 años tomaron, o como se podía decir, ya se han adueñado un grupo de personas a cabeza del expresidente Evo Morales de no llevar congresos, de eternizarse como presidente de este instrumento, cortar las voces, acortar el sentir de este instrumento, acortar esa libertad de expresarse, de construir un instrumento en lo político, económico, social, cultural. Lo han dejado de lado, ¿no? No lo han dejado de que esto avance, más al contrario, si hemos visto pasada gestión, ellos han llevado un congreso en Lauqueñe en un grupo de personas, y eso no puede ser que divida este instrumento o lleven solamente algunas personas, ni que siquiera tienen bases sociales. Por ejemplo, hablamos del Juan Ramón Quintana, no tiene base social, no tiene una organización constituida. Entonces, para mí, eso ahora las organizaciones sociales dijeron ya basta. El Tribunal Constitucional ha dado la razón de que las organizaciones sociales son los genuinos dueños de este instrumento político. Por esa razón también ya el Tribunal Supremo Electoral ha reconocido a este instrumento político de que vuelva a senos de las organizaciones sociales como fundadores, y el estatuto orgánico es clarísimo, pero ha sido maniobrada, yo diría digitada, si no me falla la memoria, Rubén, y el pueblo boliviano. El 2018 llenaron un libro de vuelta, ¿ya? Y en el estatuto decían que tienes que tener militancia de 10 años. Y lamentablemente, ¿quién va a cumplir por 10 años si ya te has inscrito de vuelta? Incluso en esa inscripción de libros hubo una irregularidad donde supuestamente cayó el sistema y algunos militancias del MAS y PCP aparecieron en otros partidos políticos. ¿Y quién podía cumplir ese tema de registro de militancia? Solo era Evo Morales. Y eso significa excluir, discriminar las organizaciones sociales o la militancia más antigua, ¿no? Eso ha sido maniobrada, digitada, ¿no? Ya bien pensado o bien hecho la medida, el traje a su forma, todo aquello, y lamentablemente ya la militancia no se ha podido cumplir, pero con esa forma de ya acaparar, yo diría, o una forma de no dejar de presidencia o no salir y seguir con este prorroguismo, ¿no? De no llevar incluso los congresos. Por eso considero de que este MAS y PCP, la sigla, que ahora ha vuelto a manos de las organizaciones sociales, y tenemos un nuevo presidente del MAS y PCP, que es nuestro compañero Grover García. Ahora nuestro compañero tiene que llevar adelante este proceso de cambio con unidad, con participación, con inclusión, de organizarse, ajustar las normativas, el estatuto, ya conformar las bajo un congreso de departamentales, de conformar las directivas en las regionales, etcétera. Le toca todavía un trabajo para adelante a que se pueda consolidar este proceso de cambio hacia adelante. Esa directiva que está consolidada a cabeza del compañero Grover, pues van a empezar a llevar adelante con unidad, dando certeza, esperanza, ya
dando esa seguridad al pueblo boliviano y a la militancia. Nuestro compañero Grover está abierto las puertas de que este instrumento pueda seguir trabajando en el bien común de todos los bolivianos y bolivianas, en lo político, en lo económico, social, además en educación científica, en la industria, en la industrialización y etcétera. Entonces va a ser inédito y ha sido ya recuperada, ya basta de autoritarismo, basta de caudillismo, basta de confrontar entre bolivianos, entre la militancia. Eso ha dejado de un lado, gracias a Dios, yo diría, compañero Rubén, y eso yo creo que las organizaciones sociales, ahora el pacto y asimismo el instrumento a cabeza del Grover García, tienen que llevarse en la unidad, en bien común de todos los bolivianos. Muy bien, muy gentil, muchas gracias. Soy Milan Berna, de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Le vamos a dar un tiempo para que respire. Bueno, voy contigo, Rodolfo. En tu condición de ex dirigente de los trabajadores fabriles, ahora de la Confederación de Jubilados, además testigo de cómo ha nacido el MAS y PCP como un instrumento de las organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Boliviana, el nuevo directorio del MAS y PCP, ¿qué ajustes debe hacer para no cometer los mismos errores de la gestión de Evo Morales, que prácticamente ya se consideraba dueño y se ha olvidado, ¿no?, de que esto nace de las organizaciones sociales y siempre han estado buscando las organizaciones sociales aglutinadas en la COP un instrumento político de esta naturaleza que busque la reivindicación del pueblo como tal? Sí, a ver, buenas tardes otra vez al compañero también. Agradecer su visita un poco atrasada, pero no importa, ¿no? En estos temas que son tan importantes, yo quiero empezar con esto. El instrumento fue hecho para el pueblo, para que el pueblo tenga poder de decisión política. Y dentro de este instrumento también tenía que haber una fortaleza grande a nivel político entre las mujeres y varones. Pero con el transcurrir del tiempo, después de que nace, ha habido algunos cambios bruscos, ¿ya? Y en el mismo gobierno de Evo Morales, en la primera gestión, que todavía estaba marchando regularmente, la segunda gestión ya fue una catástrofe. Porque si el mismo instrumento tenía una militancia grande, ¿para qué nosotros necesitábamos invitados? Ese era el primer error cometido dentro del instrumento. Porque si yo hablara los nombres ahorita, en este momento, hasta en el Parlamento están, se han adueñado pues, del instrumento. Y mira que había una molestia pues de la parte de abajo de donde se ha iniciado todo este proceso, que poco a poco nos hemos ido marginando, ¿no? Porque ¿qué íbamos a hacer ahí? Porque habían nacido allá ideólogos al margen de lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Y los trabajadores de alguna manera hemos tenido muchos tropiezos sobre este aspecto, porque en vez de que estas autoridades inclusive colaboren al mismo pueblo, a los mismos trabajadores, a los mismos indígenas, rechazaban inclusive las visitas y las audiencias que se hacían, ¿me entiendes? Y mira que puedo abarcar harto, puedo hablar todo un día, ¿no? Pero yo me voy a abocar a este tema que es orgánico. Y ahí también estaba nuestro compañero Fulguera, porque sabía él nuestra posición, cómo teníamos, le comunicábamos a él todas las situaciones que pasaban, pero nunca nos hacían caso. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Nada, pues absolutamente, como ya estaba en poder de ellos. Mira que en la parte orgánica, ya la estructura del directorio que ya estaba conformada y que, como dice la compañera Virginia,
ya no querían salir de ahí. O sea, no había un instrumento donde tenías que hacer una socialización inclusive sobre algún proyecto que se esté haciendo, cómo iba a funcionar el partido. Todo eran decisiones unilaterales, porque no te olvides que en el mismo estatuto había de que tenían que haber congresos ampliados, reuniones, consideraciones, análisis, debates, todo eso. No había. Se autonombraban inclusive en muchos de los departamentos quienes tenían que ser los jefes regionales, departamentales y todo eso. Y un fin de causa ha ocurrido, ¿no? Porque el que tenía poder no podías decir tampoco ya nada. Todos me decían, no, ¿para qué vamos a ir a esas reuniones si ya no nos toman ni en cuenta? Y creo que se ha abierto una gran brecha a partir de la segunda, tercera gestión, la cuarta peor. Estos cambios de directorio son pues para sanar la salud, no es para empeorar. Y yo creo que ahí ha sido un error garrafal del Evo, querer afesarse, porque después de tener tanta colaboración, tanto respaldo que se ha hecho, inclusive a costa de nuestras vidas, porque no se olviden que nosotros hemos hecho un primer ampliado en la historia de la Central Obrera Boliviana, aquí en el 14 de febrero, en Chaparé. ¿Por qué? Porque había amenazas inclusive de muchas cosas de parte del gobierno de ese entonces. Entonces, ¿cómo habíamos empezado y cómo teníamos que luchar? Mira, yo no quiero hablar mucho de este tema, pero me molesta de que ahora, después de este cambio, a mí mucho me molesta de que todavía sigan insistiendo de querer seguir manejando, pero con una mentira grande, mintiendo a nuestros compañeros del sector de los indígenas, mintiendo a la sociedad civil, y eso no es bueno, porque no se olviden que cuando hablamos de nuestros líderes, héroes de una época, siempre teníamos que hablar la verdad, porque ¿qué dice pues Amasúa, Amajella, todo? No sea mentiroso, todo, no sea ladrón, pero todo eso se ha olvidado. Ahora yo aplaudo de que el nuevo directorio sea reconocido, porque ya era pues hora de que se deje la dirección del MAS en manos de los que siempre deberían de haber manejado. Además de eso, siempre tiene que haber cambio, hay que eso también ver con todos ellos, cómo se tiene que cambiar los directorios cuando ya tengan cumplimiento de gestión, porque no siempre es afesarse, ¿no? Por eso dicen el porrodismo. Y creo que hasta este momento ya se ha cumplido uno de los temas principales que tenía el instrumento, y este directorio ya que está a la cabeza de García tiene que llevarse según todo lo que se ha comprometido en el plano del instrumento. Además, yo podría solicitar en una de las reuniones que se haga una auditoría en los recursos humanos a nivel nacional de todas las instituciones, porque no te olvides que están ahí infiltradas varias personas y nosotros conocemos. Entonces yo creo que no debemos seguir haciendo o tropezando o nominando a personas que realmente casi ni los conocemos, ¿no ve? Entonces para mí ha sido importante este cambio, y yo creo que todos nosotros vamos a ver una parte saludable, y lo que yo creo decirles es que las organizaciones sociales fundadoras, con la unidad de todos los sectores sociales proletariadas, vamos a nomás encaminar de que este instrumento sirva al pueblo, no que sirva pues a la derecha como se ha hecho. Por eso tú lo has dicho, Virginia también lo ha dicho. ¿Quién eran los que estaban siendo ministros y los que estaban manipulando toda esta situación? ¿Quiénes han orientado de esa forma? Nosotros, por ejemplo, los bolivianos, hemos teñido de sangre mucho por la defensa de la democracia, pero no podemos ir a agredir a nuestros propios compañeros, hermanos. Yo no puedo hacer yo no puedo ser verdugo de mi propia clase.
Yo no puedo utilizar, por ejemplo, yo les dijera así internamente, cuando me tocó hablar el 2017 sobre todas estas cosas, lo único que han hecho es hacerme detener y quererme callar. Pero yo así mismo he tenido que salir, porque ellos pensaban que con detenerme y callarme iban a lograr alguna situación. Pero al fin y al cabo ya ha pasado el tiempo y están viniendo buenos días. Hay que seguir aprovechando esta situación juntamente con el presidente Arce, porque lo único que nosotros queremos es que se garantice que este instrumento que sirva al pueblo para el bienestar de todos nosotros, ¿verdad? Y como sectores tenemos que plantear un debate nacional sobre esto, lo que nunca ha habido. Hay que debatir estos temas que son importantes para dejar a las nuevas generaciones qué papel tienen que hacer dentro. Milán Berna, de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ya está con nosotros. Milán, se ha hablado de refundar el MAS y PCP, y para este efecto es necesario, se decía, convocar a un Congreso orgánico para realizar ajustes al estatuto orgánico que permita reconducir el proceso de cambio con nuevos cuadros políticos, desterrar definitivamente lo que se ha denominado la dedocracia. Voy contigo. Muchas gracias, Rubén. Saludar a compañero Rodolfo, hermana Virginia, a todos los radioyentes que nos escuchan por este medio de comunicación. Obviamente, nosotros desde que hemos instaurado ya la convocatoria a la cabeza del Pacto de Unidad en el año pasado, ha sido muy claro. Las resoluciones del Congreso que se ha realizado el 3, 4, 5 de mayo en la ciudad del Alto, esas resoluciones en tema político y orgánico, ideológico y programático, se ha determinado de realizar Congreso orgánico. Este Congreso orgánico tiene la competencia para modificar, revisar el estatuto orgánico del instrumento político para la soberanía de los pueblos. Me antecedían compañeros Rodolfo y hermana Virginia, un poco aclarando este tema, para quién es el instrumento político. El instrumento político no es partido político tradicional como otros partidos que están inscritos en la ley de partidos políticos, obviamente fiscalizado, manejado por el Tribunal Supremo Electoral. Este instrumento político, a diferencia de otros partidos, que este instrumento político por los servicios de los pueblos es guiado, manejado, dirigido por las organizaciones sociales fundadoras y otras organizaciones del movimiento campesino y la clase popular que existen en nuestro país, en nuestro Estado plurinacional. Entonces, en ese marco, en el Congreso, en el 10º Congreso, se ha determinado después de 90 días convocar a un Congreso. Obviamente nos han perjudicado este tema legal cuando se han emitido los recursos constitucionales ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal Constitucional. Desde el mayo ya estos meses ha sido perjudicado. Pero por otro lado también nosotros hemos aplaudido la sentencia, el fallo constitucional, donde dice con carácter retroactivo, es decir, todas las acciones, actividades realizadas por Dirección Nacional del MAS son válidas, absolutamente válidas, a la cabeza del actual presidente del instrumento, Grover García. Entonces, en ese sentido, cumpliendo el estatuto orgánico, hemos determinado nosotros realizar a mediados del mes de febrero, convocar a un Congreso Nacional para modificación o ratificar el tema del estatuto orgánico, porque hay plazos determinantes también que hay que hacerlo conocer ante el Tribunal Supremo Electoral. Previo antes a este Congreso, nosotros también hemos discutido a la cabeza del Pacto de Unidad y la Dirección Nacional la reestructuración de las direcciones departamentales en los 9 departamentos, direcciones provinciales, direcciones municipales o seccionales, donde esa reestructura, si bien hoy tenemos una nueva estructura a la cabeza del Pacto de Unidad, porque las cabezas de la Dirección Nacional, cada compañero dirigente que dirige hoy la Dirección Nacional representa a la organización fundadora, en este caso a la CESUTCB, Confederación de Bartolinas y Comunidad Intercultural. Después los demás directorios, ya según las organizaciones que se han acreditado en el Congreso,
se distribuye ese directorio. Así como hay una nueva directiva, también tiene que haber una nueva directiva en las direcciones departamentales, provinciales y seccionales, ¿no? Esa es la tarea inmediato, urgente, a partir del reconocimiento ante el Tribunal Supremo Electoral, y quien les habla como expresidente del Presidium del 10º Congreso, y actualmente delegado acreditado ya legalmente. Hoy el Tribunal Supremo Electoral ha hecho conocer la legal acreditación como delegado ante el Tribunal Supremo Electoral. En ese marco, nuestra tarea urgente es socializar, ya una vez emitido el instructivo por parte de la Dirección Nacional, ahora cada departamento con sus organizaciones, pactos departamentales, organizan y reestructurarán la directiva. La militancia y las organizaciones en todo este tiempo, ¿qué es lo que ha pedido, hermanos? Siempre han estado pidiendo la renovación, juventud y experiencia, nuevos cuadros políticos. La gente, la militancia, de una vez, hay que romper, enterrar lo que es la partidocracia, dedocracia. Si permanentemente hemos luchado, por eso hemos sido muy estrictos en el Congreso, rechazando lo que antes se ha practicado, convertir el instrumento político como un partido tradicional donde se practicaba la dedocracia, partidocracia, donde en ese tiempo del prorroguismo se han atrincherado, se han empoderado del instrumento, y ellos querían decidir en 4 paredes. Es lo que rechazamos. Caso contrario, nuestra militancia, las organizaciones indígena, originaria, campesina y de clase popular, estaría pues en otros partidos políticos, ¿no? Si quieren participar, ese sistema vieja moderna de los partidos tradicionales. Pero lo que hoy queremos es una renovación absoluta. Queremos dar la nueva imagen a nuestro instrumento político, y hoy este instrumento político es el partido más grande en la historia boliviana, y hoy conducido por nuestro gobierno también a la cabeza del presidente Lucho Arce, se ha coordinado de manera orgánica. Organizaciones, dirección política en nuestro gobierno y las instituciones correspondientes, de trabajar de manera conjunta. Ese es el trabajo, hermanos Rubén, que estamos ya empezando a trabajar a la cabeza del directorio, obviamente del actual presidente Grover García. Mira, permíteme una consulta más. Diste ya una fecha que es importante. A mediados del mes de febrero se convoca a un congreso orgánico para hacer los ajustes al estatuto orgánico. Eso es muy bueno. Pero también permíteme, por favor, hacerte la siguiente consulta ya en esta misma dirección. Se dijo que los militantes del instrumento político, seguidores, ojo, a Evo Morales, que no estén involucrados en actos de corrupción, que no tengan cuentas pendientes con la justicia, pueden volver al seno del MAS y PCP. Y creo que es una apertura y además madura una situación de esta naturaleza, porque al final de eso se está demostrando que el MAS y PCP está volviendo a su cauce normal. Así es, hermano Rubén. Dentro de los derechos políticos colectivos, todo militante tiene derecho a participar, ¿no? A emitir propuestas, a sugerir, pero por principio ético-moral de un militante, de una exautoridad, si haya cometido algún acto indisciplinario, antiestatutario, tiene que ser nomás marginado dentro del instrumento político, porque más allá de renovar personas, lo que también tenemos que apostar, renovar la conciencia de la persona, renovar unas nuevas propuestas, ya con un proyecto de país que siempre soñamos, la revolución democrática cultural, la revolución productiva comunitaria. Ahora, en un proceso de transformación e industrialización, necesitamos gente con una conciencia limpia y comprometido con su pueblo. Caso contrario, estaríamos incurriendo en la misma figura de las ex autoridades prorrogadas, simplemente manejar unos cuantos y olvidarnos de la trayectoria de la militancia. Hoy muchos líderes jóvenes, mujeres especialmente, están con el liderazgo local, liderazgo natural. Entonces, por eso hemos dicho, nosotros debemos democratizar la política. La política no es imposición, no es la política donde una autoridad superior quiera manejar a su manera o a su gusto. La democratización en la política es ampliar debate, ampliar discusión, diálogo permanente, y de ahí que salgan nuevas sugerencias, nuevas determinaciones, y eso simplemente tiene que cumplir los hermanos dirigentes que hoy están conduciendo a la nueva directiva de la Dirección Nacional.
Muy bien, perfecto, claro, Milán, está muy clarito este mensaje a los militantes del MAS y PSP. Bueno, permítame ahora, por favor, cambiar de tema. Senadora, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, ha asegurado que el gobierno nacional protege a los sectores más vulnerables de la sociedad al referirse sobre el presupuesto general del Estado 2025, destacándose un desembolso de 35.000 millones de bolivianos para el subsidio a los combustibles, alimentos, bonos sociales y rentas. ¿Qué me puede decir sobre el particular? ¿Qué criterio tiene sobre esta afirmación? Bueno, gracias Rubén. Saludar a nuestro compañero Milán. El tema del presupuesto general del Estado es en base al crecimiento económico, el PIB, y en ese contexto hoy en día nuestro presidente ha hecho muchos esfuerzos de reactivar economía, de reconducir una economía donde estaba ya una olla hueca, raspada, nos ha dejado en el año 2020, ¿no le parece? Y ahí nos ha azotado el COVID, porque en temas de salud no tuvimos ni medicinas, hospitales, sin insumos, sin recursos humanos, era más corrupción. En tema de vacunas se ha invertido bastante, y en otros de reactivar las industrias, porque han sido paralizadas, las cuarentenas, etcétera. Y yo veo de que ahora nuestro presidente, más allá de las subvenciones, más allá de las guerras entre Rusia y Ucrania, ha ido pues afectando no solamente a país, a Bolivia, hacia el mundo entero en COVID, el tema de guerras. Y Bolivia, que hoy en día subvenciona el diésel y gasolina, imagínense, son 3.70 y el Estado compra con 8 bolivianos. Imagínense, no recupera absolutamente ni 10 centavos, nada, ¿no? Y por supuesto no solamente subvenciona diésel, gasolina, por supuesto también subvenciona el tema de harina y otro. Entonces, el tema de presupuesto general del Estado, si bien el órgano ejecutivo ya ha mandado a que se pueda aprobar en la Asamblea Legislativa, no lo van a hacer, porque vemos diputados evistas, diputados, senadores evistas, y de la oposición, no vamos a generalizar todo absolutamente, pero no lo van a aprobar como año pasado, ¿no? Lo han dejado de lado más allá de las explicaciones técnicas, jurídicas, financieras, administrativas, los gastos en tema de universidades, gastos para gobernaciones, municipios, los IDHs, lo que es en tema salud, educación tan importante para el país, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no lo aman al país, no lo aman a la patria, porque varios proyectos de inversión mandaron desde el Ejecutivo al Legislativo y no lo han aprobado. Más hemos visto bochornos, hemos visto peleas por sus angurias de poder, por instrucciones del jefazo y etcétera. Entonces, si bien ahora ha mandado ya con un desembolso de 35.000 millones de bolivianos para el tema subsidio, porque imagínense, Bolivia, más allá del PIB, que es el 45.1% al septiembre de 2024, que ha trabajado el ministro con relación a los informes del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones de los organismos internacionales. Más allá de aquello, el país, por ejemplo, tiene la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, bono para las personas con discapacidad, bono para la juventud y otros bonos podemos hablar. Pese a aquello, ahora tenemos una deuda externa, ¿no?, que está con 13.3 mil millones al septiembre. Entonces yo creo que esto va a ir viendo esa comparación, por ejemplo, lo que es
otro día estaba escuchando al Andrónico donde decía, uy, ahora la deuda externa ha pasado, dice, más estamos aprobando para deuda externa y la deuda interna, decía, ¿no? Pero eso era mentira porque el ministro de Economía ha ido aclarando aquello, porque sabemos que ha estado mintiendo al pueblo boliviano. Por eso yo digo, es que ahorita lo que es el presupuesto general de Estado no lo van a aprobar, pero la Constitución es clarísima cuando dice, si la Asamblea no aprueba en 60 días, ¿no? Esto va a... Se da por aprobado. Eso dice la Constitución Política del Estado, porque esto no, lo están totalmente politizando, absolutamente todo, y que no van a aprobar. Pero más allá de aquello, nuestro presidente lo ha ido apostando, por ejemplo, para el tema de industrialización, el tema litio, ha ido apostando lo que es el tema de los bonos, se ha ido manteniendo, y como que ahora también lo quieren ir politizando el tema de la renta dignidad. Por ejemplo, la renta dignidad se mantiene total y absoluto para todo el ciudadano que no percibe un beneficio en tema de las jubilaciones. Todos los hermanos productores, los hermanos que no tienen ese beneficio, tienen que cobrar sus 350 bolivianos al mes. Pero aquellos, por ejemplo, un militar que cobra, un coronel, por ejemplo, su salario será unos 7.000, 8.000, puede ser aproximadamente. Él cobra, por ejemplo, su jubilación. Entonces, ahí mismo cobraba también su renta dignidad, ¿no? Cobraba su renta dignidad. Entonces, lo que ha visto el presidente es de que no se cobre la renta dignidad porque tiene un beneficio que es su jubilación. Entonces, es una comparación que realmente eso ayuda absolutamente a la austeridad, la economía en nuestro país. Si bien hablamos del BIP, por ejemplo, en Argentina excede al 60%, ¿no le parece? En Brasil, 40%, en Uruguay al 60%, en Ecuador, 45% del PIB. Entonces, Bolivia obviamente ha ido manteniendo, pese de tener muchas dificultades, bloqueos de 36 días, bloqueos de los 16 días, bloqueo de 24 días, donde ha afectado millones de pérdidas a diferentes sectores del país, como mencionaba también cuando ingresó nuestro presidente a administrar el Estado. En ese contexto, pues, para mí va a ser una politización que han ido anunciando los diputados, senadores que no aman al país, no lo van a aprobar, y por tanto nosotros tenemos la obligación de aprobar desde las comisiones, comités, y poder aprobar en el pleno camaral, pero no les importa el país y no lo van a hacer, Rubén. Por supuesto, como dice la Constitución, se va a aplicar la norma para que los bolivianos tengan este recurso para las entidades como ya mencionadas hace rato, ¿no? Perfecto, muy bien. Efectivamente, no puede pararse y hay otra instancia para buscar una salida a este tema, mucho más cuando ya vamos cerrando una gestión de gobierno. ¿Algo más que quiera decir, senador? Lo que yo entiendo es de que si nosotros no invertimos en el país, los recursos de inversión en beneficio de la industrialización, por ejemplo, no vamos a poder avanzar, ¿no? Por ejemplo, tenemos paralizadas los 75 millones de dólares para el tema de emergencias. Tenemos 250 millones de dólares que están igual, no están aprobados, y que desde la Asamblea Legislativa eso se tiene que aprobar para que podamos invertir en el país y además poder reducir la extrema pobreza, poder reducir la extrema moderada, porque el tema de COVID nos ha azotado al mundo entero porque estábamos en cuarentena y no hemos podido todavía establecernos en aquello. Entonces yo creo que es importante que las universidades, los
las gobernaciones, municipios, generemos también ingresos económicos de turismo, de la hotelería, artesanía, el tema de industrias, el tema de producción, para garantizar la seguridad alimentaria, para garantizar la soberanía alimentaria y cómo seguir apostando en una política de acción rápida, por ejemplo, el tema de diésel ya no importar y apostar el tema de biodiesel, biogás, apostando de ya dejar de subvencionar, pero nuestro presidente todavía hay ese compromiso de que el país pueda seguir avanzando con una economía estable, y también el tema social de seguir avanzando en tema de educación con científica, tecnológica, en tema de, por ejemplo, de exportar lo que es, digamos, el mercado interno una vez garantizando y posteriormente garantizar la exportación de lo que tenemos nosotros, por ejemplo, las riquezas. Y ha sido bien importante, Rubén, que el BRICS nos ha abierto también las puertas, no por lo que Bolivia tiene, o sea, estos conflictos, más allá de aquello, pese a eso, yo he visto la riqueza que tiene el país como litio, tiene zinc, tiene plata, tiene oro y otras tierras raras, piedras raras que tiene, y ahí ha visto el BRIC que ha abierto y mira, desde América Latina eso va a ser inédito para nosotros y nuevos ingresos al Mercosur. Entonces, eso ha sido también trabajo del presidente y del equipo para que el país ingrese a este tema tan importante como Bolivia. En ese entonces, en ese contexto diré de que Bolivia va a seguir avanzando, de generar más ingresos económicos, de diversificar más ingresos económicos, porque tiene ahorita 157 empresas industrializadoras en nuestro país, donde va a diversificar ingresos no tan rápidos, yo diré, pero esto va a ser gradualmente, se va a ver este tema en nuestro país, ¿no? En diferentes ámbitos, porque en 5 años tampoco se puede hacer eso que nuestro presidente ha corrido más, porque si en 14 años ha podido construir solamente 42 empresas industrializadoras en 14 años en momentos de bonanza, pero nuestro presidente más de 100 empresas ha empezado a industrializar y eso va a generar economía, movimiento económico, y eso va a generar movimiento en empleo para los nuevos jóvenes profesionales, y eso nos va a ayudar bastante a que en el país podamos seguir avanzando cambiar una calidad de vida para el vivir bien de todos, y eso creo que es una apuesta. El tema de perforación de pozos que no ha dado resultados en pasadas gestiones, creo que ha sido una forma de no dar resultado, yo diría, o qué estaba pasando en el Ministerio de Hidrocarburos, pero ahora con menos recursos el presidente ha apostado en la perforación de pozos, que va a tener también éxito y va a tener nuevos ingresos también, por ejemplo, la Mayay X1, que se está avanzando gradualmente a paso firme, que va a tener nuevos resultados, y otros pozos que también va a tener nuevos resultados en lo que estamos viendo en Santa Cruz y en Tarija. Entonces, eso va a tener nuevos ingresos, porque no puede ser que dejemos de lado el tema de exploración, perforación y etcétera. Entonces, eso va a ser otro tema también que va a dar nuevos ingresos. Eso significa que transcurso del tiempo que va a ir pasando, el presidente ha ido garantizando el tema de las industrias, perforación de pozos, el tema litio, apostar en la educación científica, al bicentenario, Rubén. Entonces eso realmente yo veo de que va a ser para el país un avance grande, y mostrar hacia el mundo el tema de BRICS en tema de economía por las riquezas que tiene Bolivia, y en los otros países como Europa, como otros países de América Latina, y bueno, otros países como Dubái y otros que han puesto
ojos del Mercosur a Bolivia es por las riquezas que tenemos. Yo sé que ahorita todavía podíamos haber hecho mucho, tal vez en 14 años, tal vez no se ha podido hacer, y eso hay que ser autocrítico. Se ha malversado los recursos no adecuadamente, ¿no? Y eso yo creo que el pueblo sabe, y eso no podemos tapar el dedo con el sol con un dedo. Entonces yo creo que va a ser buenos avances, pero no puede ser de que quieran politizar que no hemos avanzado. Se ha avanzado bastante, y eso creo que va a ir dando nuevos resultados con relación a la redistribución equitativa de los recursos económicos, una redistribución de los recursos, como decía la Agenda 2003, la Agenda de Guerra del Gas, por ejemplo, la industrialización, lo que decía el referéndum, la nueva constitución, la distribución equitativa de los recursos, además la industrialización que está avanzando a paso firme. Eso va a dar nuevas luces para los bolivianos y bolivianas, pero siempre y cuando que trabajemos en marco de la unidad, en el bien común de todos, y no como hemos visto piedras en el camino que han dejado y ha ido perjudicando con las pérdidas millonarias. Bueno, Rodolfo, voy contigo. Ya ha adelantado la senadora un tema que te compete. Primero se dice que el presupuesto consolidado asciende a 269.566 millones de bolivianos. Y el total agregado llega a 369.341 millones de bolivianos, de los cuales más del 20% están destinados para salud, educación, con un aumento de más de 5 millones de bolivianos en relación a lo que significa la gestión 2024. Pero aquí va el tema tuyo. Voces interesadas en distorsionar este presupuesto, pues han hecho conocer un rumor, ¿no es cierto?, que los jubilados no van a recibir el bono solidario, sin aclarar que ello se refiere a aquellas personas que se han jubilado, pero que han retornado a la vida laboral activa. Eso es importante que nos aclares, y lo que también abordó la senadora respecto al tema de los militares. Adelante. Bien, a ver, este tema es bien interesante, ¿no? Cuando entra un proyecto, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, a veces se comete errores, no la socialización o no comunicar en qué sentido está. Nosotros no conocíamos absolutamente nada. Martes, y como tenemos amigos, colegas también periodistas, ¿usted conoce este tema del presupuesto? Me dicen, no, todavía no. A ver, te voy a mandar lo que más te interesa. Lo leo y me sorprendo, porque también dice, ¿no? Y me muestra una publicación donde dice: los jubilados a partir del 2020 ya no percibirán o tendrán la renta dignidad. Escuchan alarmas. Y nosotros somos un comité ejecutivo a nivel nacional. Hago conocer primero para que analicen. Y me dicen, ¿por qué no sacas todo el proyecto del presupuesto? Claro, he solicitado eso y me entregan de nuevo y hago, pues lo leen. Y mira que hasta las 7, 8 de la noche nos hacemos una reunión virtual a nivel nacional y vemos, no, pues nos van a perjudicar. Y esto ya es rompimiento total, porque ya estábamos vulnerando los derechos de los bolivianos, porque esto, no te olvides que esto se ha hecho para beneficiar a aquellos compañeros que tienen pocos recursos económicos. Exacto. Y en este momento, cuando estamos con una canasta familiar muy elevada, porque yo conozco familias de todo lado que 350 les sirve para pagar luz, agua y gas ahora, y apenas les alcanza para su subsistencia. Aquellos que no están haciendo, no han hecho una vida laboral cuando eran jóvenes o señoritas, bueno, en fin, por varias situaciones,
Entonces, al día siguiente, el miércoles en la mañana, 8:30, nos constituimos al Parlamento. Y averiguamos quién era el presidente de la Comisión de Planificación para que nos explique, porque esto necesita que necesitamos enterarnos, porque si estamos haciendo una orientación, publicidad por todo lado, nos estaban atacando a nosotros. Y bueno, nos hemos tenido que esperar desde 8:30 de la mañana. Mira, imagínate, a las 3 de la tarde nos abren una audiencia con el honorable diputado Andrés Flores. Y también le decimos que venga Omar Yubra, porque también era parte también con conocimiento en estos temas de finanzas. Y hicimos la reunión de aclaración. Y ahí nos explican exactamente en qué consistía el presupuesto general de la nación. Primero, para mí muy interesante, porque hay muchos cambios también que se está haciendo, y tienes razón, porque también hay que un poco racionalizar los gastos, porque ustedes saben que se está haciendo diferentes recursos económicos manejados que no tienen interés, sino hay que atacar la educación, hay que atacar la salud, hay que atacar, por ejemplo, las construcciones, carreteras, la industrialización, o sea, la medicina, o sea, está metido todo esto, y para nosotros es importante. Pero la parte más a que nos afectaba a nosotros era pues donde estaba concretado, es en el artículo 3, en los incisos A, B, C, y en la explicación nos dicen, aquí hay un punto bien importante. ¿Dónde estaba el efecto negativo? Mira que con qué saña la prensa hace estas situaciones. Nos dicen primero que no se va a pagar, se ha hecho una noticia a nivel nacional, y nosotros mismos muy preocupados les llamamos la atención, pues, ustedes por qué están afectando a la economía de la gente más empobrecida. No es así. Nos explican diciéndole que esto va a afectar directamente a aquellas personas que perciben un salario mensual y además una pensión por jubilación. Y usted sabe, pues, señora Ayala, ¿cómo es eso? Sí, ¿en qué consiste esto? A ver, nosotros como jubilados, por ejemplo, ya está garantizado para los compañeros de Senacir, su renta. Para los compañeros del Sistema Integral de Pensiones, también. Y para toda la población que no ha tenido una labor, no ha tenido una fuente de trabajo, se garantiza el pago de la renta dignidad. 350 para esas personas y 300 bolivianos para los que percibimos una pensión, ¿ya? Y nosotros, al escuchar todas estas situaciones, estas explicaciones, también nos damos cuenta de una cosa. Primero, el artículo 24 de la ley 065 establece la jubilación a los 58 años. Perdón. ¿Qué hace uno? Por ejemplo, yo, digamos que estoy trabajando en una institución, percibo mi sueldo mensual, pero yo con 58 años me acojo a la jubilación. Claro que no me dan el 100%, porque muchos tienen compensación de cotizaciones y tienen la fracción acumulada, lo que han guardado en su estado de cuenta de la AFP, ahora gestora pública. Entonces, en esto, automáticamente a él le hacen un 50% de devolución de su pensión. Y eso no quiere decir doble percepción. Tiene el derecho de... Entonces, si esta persona está cobrando su sueldo y está cobrando su pensión, lo ha dicho también yo no voy a dar los nombres de las instituciones que yo conozco, cobran hasta 16,000, 17,000 en sueldos mensuales. Ahora su jubilación, por ejemplo, esa persona en 5 años ha aumentado su estado de cuenta, porque a él le descuentan más por el 12%, ¿no ve? Nosotros, por ejemplo, el salario mínimo de un trabajador de 2.500
el aporte es 360 bolivianos. El aporte de la senadora en este momento, así calculando, con su sueldo debe estar ahorita descontándole a ella unos 2.000 a 2.400 bolivianos, ¿me entiendes? Entonces, tienen mayor capacidad de recursos ellas de tener en su estado de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si el que gana 16.000, 17.000, y le aumentan con ese recurso que tiene en su estado de cuenta, ponele que sea 5.000, estuviera ganando, ¿cuánto? 23.000 bolivianos, y sobre eso más le aumentan la renta dignidad. Entonces es un recurso económico que le sirve más a la persona más necesitada, ya no una persona que está trabajando en la vida laboral, ¿me entiende? Entonces nosotros, al entender esto, porque nosotros ya teníamos conocimiento en este aspecto, pero lo que nosotros queríamos es que nos digan exactamente que no se estaba tocando el bolsillo de los que tienen la renta dignidad. Entonces nos dijeron, no se va a tocar absolutamente eso para nada, y nosotros más bien vamos a garantizar esta situación. Y se ha hecho eso ya firmando en el Parlamento un acta que no era tampoco necesario, pero tú sabes cómo son nuestros compañeros a nivel nacional, que siempre quieren ver un documento de respaldo, dicen, ¿por qué no? Una cosa es la cosa verbal, y ¿por qué no han hecho? Entonces hemos sugerido eso y se ha hecho. Ahora mira, a quienes también afecta son a los militares que ganan el 100%. Pero también nosotros habíamos hecho una observación. No estoy discriminando. Aquí dice claramente en la ley, todos los que vivan en Bolivia, pueden cobrar su renta dignidad, ¿ya? Y tienen ese derecho. Pero nosotros tenemos conocimiento de que de Perú, Brasil, Argentina, de Alemania, ya nos dijeron todo, tenemos una lista completa. Vienen con su carnet, se quedan un mes, cobran su renta y se van de nuevo de donde proceden. Dime, ¿cómo estamos sangrando al Estado? Yo no soy, digamos, nosotros no podemos ser discriminadores ni tener envidia, ¿no? Si él vive en el exterior es porque debe tener otro empleo, debe ganar mucho mejor, todo eso. Pero vienen al país, cobran y se lo llevan, porque cobran de un año. Y tiene el derecho, pues porque la ley dice que si no quieres cobrar vos cada mes, vos lo guardas tu plata y, digamos, en enero. En diciembre cobras todito tu dinero, tus 3.000 y tantos, y te vuelves al país de donde estás. Dice la ley, ¿no? Entonces también hemos hecho sugerencia, pero un poquito que se asustaron los de la comisión, me dicen, mucho problema vamos a tener en esto. Ahora, ¿cuántos son realmente los que cobran la renta dignidad? Son 1.126.000 personas beneficiadas en esto. Y el 20% nomás va a ser afectado. Ahora, yo también me he conseguido enemigos baratos, porque todos dicen, la Confederación de Jubilados a la cabeza de la IALA han confeccionado el presupuesto. Yo no he aumentado, ni siquiera he puesto ni una coma. Lo único que yo he ido es a defender a mi sector y a consultar el por qué estaban no queriendo ya cancelar el beneficio de la renta dignidad. Entonces yo creo que un poco hay que hacer entender a la gente también, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como institución, tenemos que defender a la organización donde nos corresponde. Porque me llama la gente, me dice, usted tiene el derecho de defendernos a nosotros también, pues, pero usted no es mi afiliado. Por ahí están trabajando, digamos, en una empresa. Ellos tienen sindicatos, federaciones, confederaciones donde ellos lo pueden hacer, ¿no? No puedo yo pues ir a defender a un compañero, digamos, periodista, o a la senadora no le voy a ir a defender. Yo no, ellas tienen sus estructuras administrativas, tienen su estructura de los compañeros. O sea que cada uno tenemos que hacer respetar entre instituciones, ¿no? Entonces,
un poco que ha ocasionado también problemas, ¿no? En ese sentido. Entonces nosotros, así directamente, lo que hemos dicho es que vamos a apoyar este presupuesto general del Estado para que se comparta con todos los bolivianos y bolivianas, porque tenemos toda la necesidad de hacer un trabajo estructural, administrativo, porque lo que necesita Bolivia es nuestro respaldo. Y no se olviden ustedes una cosa: cuando Bolivia estaba en una inflación grande, casi en 1984, yo trabajaba en la fábrica Said. Nosotros hemos trabajado un día para el Estado y ese dinero hemos entregado para que se levante nuestro país, porque las cosas que nosotros hacíamos era en bien de nuestra querida Bolivia. Yo digo, ¿quiénes podían sacrificar un sueldo de un día para que nuestro país se levante? ¿Quiénes? Por eso alguna vez siempre dice la gente, no, bueno, yo podría hablar de la Central Obrera Boliviana en un otro sentido, pero yo te digo, los proletarios hemos sido capaces de reaccionar en el momento debido, porque cuando habían compromisos de deslocamientos, sangre en nuestro país, los primeros que teníamos las consecuencias éramos los dirigentes, pero teníamos que salir a la defensa posteriormente para proteger a muchos de nuestros representantes. Y eso, bueno, siempre lo hemos hecho, porque además de eso ahora también tenemos la capacidad de hacerlo. Y mira que se ha parado, yo les digo con todo respeto, porque la gente ya quería hacer las alfombras humanas ya en cada departamento, y a nosotros nos han exigido una huelga de hambre seca en el Parlamento. Pero nosotros hemos dicho, a ver, preguntaremos primero, porque tú sabes que consultando no perdemos nada. Y no hemos salido del Parlamento hasta que nos reciban, porque nosotros hemos exigido esa situación. Importante es, ¿no?, hablar de esta situación y esta aclaración. Sí. Y nuevamente te digo, ¿no?, se respeta la renta dignidad. Bien. Que no estén algunas personas que tienen por la situación de perjudicar al gobierno, por perjudicar alguna situación. Imagínate, del presupuesto ya están hablando sobre otros montos, cuando en realidad ni siquiera lo han leído. Lean, claro, pues, por favor, porque yo creo que las autoridades del Parlamento tienen que leer, porque no se puede perjudicar a un país. Y yo digo, si hay que hacer un puente, que se lo haga, pues ustedes están viendo en qué situaciones en el país están abandonadas las carreteras y todas esas cosas, ¿eh? Muy bien, perfecto. Qué bueno la aclaración, querido Rodolfo. Recta final, ¿cuántos minutos tenemos para dividir? Tenemos 6 minutos. Vamos a tratar de utilizar lo más rápido posible. A ver, Milán, el presupuesto general del Estado puesta a consideración del legislativo, esperemos que se apruebe. El gobierno otorga más recursos a gobernaciones, municipios y universidades públicas también para impulsar el desarrollo regional y la educación. Para este propósito generalmente se ve entorpecido pues por los legisladores, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes han visto y han analizado esta situación y ya hubo anuncios de que como Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, aglutinados en el Pacto de Unidad, bueno, se van a trasladar al Parlamento, porque ya está de buen tamaño, han dicho. Es así, hay servidores públicos como estas autoridades, legisladores, obviamente no quiero generalizar, hay autoridades que representan a las circunscripciones uninominales, plurinominales, dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, no han pensado de la región que viene, ¿no? Un diputado o senador o un diputado que viene de una circunscripción uninominal representa, ha entrado por voto popular de su región, de su circunscripción. Hoy, una vez sentándose en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, se han olvidado, simplemente han discutido intereses políticos partidarios personales y han estado perjudicando salir de una crisis
crítica en el país. Hoy el país vive una situación muy crítica, obviamente, no recientemente, sino esto desde 2015-16 ha estado bajando las rentas petroleras, y luego el tema golpe político del expresidente Áñez, el tema del cierre de fronteras con el tema del COVID-19, cuando no había importaciones y exportaciones. Obviamente el país va a tener muchas dificultades en tema económico, y peor, cuando aquel sector mayoritario, informal, el que se trabaja al trabajo informal, no tiene un salario fijo, hoy es el más afectado. Y desde el movimiento campesino, el hermano campesino que hoy trabaja de sol a sol, no tiene seguro, no tiene aportes para la jubilación, pero es el campesino que más trabaja para alimentar a las ciudades. Si el campo no produce, no hay pues comida en las ciudades, ¿no es verdad? Y también esto es recíproco. Si no hay buen salario, si no hay fuentes laborales, tampoco no va a haber mercado. Hoy conduce la gente que tiene salario, garantiza el consumo de nuestros productos del sector campesino. La gente, si hay movimiento, circulación económica, hay dinamismo de distribución económica, ¿no? Entonces nosotros como SESUTCB hemos planteado en varias ocasiones proyectos de ley que están estancados en la Asamblea Legislativa, tienen que ser aprobados para el país. No es para una persona, no es para el presidente o alguna autoridad en ejercicio, sino es para el pueblo boliviano. Y hoy, desde que hemos pasado esta situación crítica que estamos viviendo, la única vía para salir es la unidad, el diálogo, el debate sano, de decir, apostemos por esto. Yo creo que tendrían que reflexionar estas autoridades legisladores que algunos han estado perjudicando. Peor, más, que no quieran aceptar. Hoy los municipios son los que mayormente sufren, nuestros municipios, alcaldes municipales, porque es la base social. Los gobiernos municipales son los que viven directo con la comunidad, directo con la población, y si perjudicáramos en tema de inversión pública, en temas de recursos económicos, obviamente ellos son los que van a perjudicar, y ahí generarían un caos general nacional, porque es lo que quieren la gente de la derecha y la nueva derecha, que han estado perjudicando permanentemente. Es lo que quieren, generar caos social, incertidumbre, y ahí aprovechar los intereses políticos de algunos legisladores que han estado demostrando en todo este trayecto. Y yo saludo a aquellos hermanos senadores, diputados que permanentemente también salen en defensa de nuestra población. Ellos deberían traer eso, ellos sí se están cumpliendo el mandato del pueblo. Hoy el pueblo está pagando por un trabajo que debe hacer un legislador, no por hacer política partidaria y en contra de nuestro país. Muy bien, gracias a Milán. Senadora, cambiando ya de tema en esta recta final del programa Dialogando con el Pueblo, se dice que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia del país, que ha autorizado la extradición de Maximiliano Dávila, ex jefe antidroga del gobierno de Evo Morales, pues se ha especulado, se ha señalado que Evo Morales se ha puesto nervioso ante este hecho, ¿no es cierto? Y claro, esto preocupa no solamente a Evo Morales, sino al entorno que le acompaña a Evo Morales, porque Dávila podría, dice, cantar en Estados Unidos e involucrar a estos dirigentes del productores cocaleros en el Chapare. En 3 minutos, por favor, y cerramos. Así es, Rubén. Mire, ha sido un tema muy, como se dice, bullido en nuestro país, con tema del Maximiliano Dávila, donde ha sido detenido, arrestado en 2022 en frontera argentina, donde obviamente él sabe todo, y él también conoce y sabe quiénes son los cómplices, o puede ser y otros, de que él pueda transmitir o pueda informar, o en base a las preguntas que va a formular las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, ya que el Tribunal Supremo de Justicia haya admitido con tema de extradición del señor Dávila. Por tanto, la extradición de Dávila evidencia la importancia de un Estado comprometido con la transparencia y la justicia en nuestro país. Nuestro gobierno demuestra que no va a encubrir ni tolerará los actos de traición a la confianza del pueblo boliviano.
también demuestra el respeto a los tratados internacionales. Hay un tratado internacional entre Bolivia y Estados Unidos, y ese tratado internacional se tiene que cumplir, especialmente, Rubén, en relación lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, si existe en nuestro país. Obviamente eso se tiene que esclarecer, investigar y que la justicia determine. El MAS, bajo la conducción de Luis Arce, que es nuestro presidente del Estado Plurinacional, no va a permitir de ninguna manera que se manche los esfuerzos actuales para construir una Bolivia digna. Y por tanto, yo creo que acá todo el crimen organizado, narcotráfico, se tiene que hacer justicia, y esperemos que también la Fiscalía actúe una justicia pronta y oportuna, con debido proceso, y además que actúe con objetividad, en base a las normas bolivianas, en coordinación con otros ministerios, o sea, Cancillería, ahí está el Ministerio de Gobierno, está otras instancias como el órgano judicial, la Fiscalía General del Estado. Entonces yo creo que se tiene que esclarecer aquello, y hay seguramente temor, preocupación al entorno. Seguramente él va a hablar muchas cosas que él sabe con relación a estos temas tan delicados, pero nuestro gobierno está firme con lo que se va a ir esclareciendo estos hechos que realmente ha ocurrido en nuestro país. Y por tanto yo creo que acá hoy más que nunca vamos a seguir trabajando por un país que se respete la soberanía, que se respete el derecho, el Estado de Derecho, además que se respete los tratados y acuerdos internacionales como Bolivia y Estados Unidos, y esperemos de que inmediatamente se pueda esto consolidar, mandando un avión de Estados Unidos para poder ser extraditado y justicia para los bolivianos. Muy bien, muy gentil, muchas gracias. Agradecemos a la senadora Virginia Velasco, también a Rodolfo Ayala, dirigente de la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia, a Milán Berna, de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a ustedes, mis amigos oyentes, por habernos prestado su atención hasta estos momentos. Hasta el próximo fin de semana con el programa Dialogando con el Pueblo. Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.